La yegua que nadie quería. Corría un día cualquiera y el muchacho, en su afán de trabajar honradamente, se levantó antes del amanecer para cumplir con sus labores de arriero. Tenía un grupo de bestias que servían para transportar arena y otros materiales, y cada mañana se encargaba de ajustarlas con gran cuidado. El padre, hombre de negocios y con don especial para los tratos, confiaba en las habilidades de su hijo para mover la carga de un lugar a otro sin contratiempos. En una ocasión, el padre adquirió una yegua de aspecto robusto y pelaje claro. Al verla, el hijo sintió una mezcla de curiosidad y recelo. Era grande, imponente y parecía prometer buen desempeño, pero también mostraba cierto desgano. El padre, con gesto orgulloso, insistió en que el joven la incluyera en la tarea de transportar arena, pues aseguraba que estaba lista para trabajar y aguantar largas jornadas. El primer día que el muchacho cargó a la yegua con sacos de arena, se presentó un inconveniente. Avanzó solo unos pasos y se detuvo en plena vereda. El muchacho, sorprendido, descargó el peso para evitar que se lastimara. Luego volvió a ajustar el aparejo con paciencia, pero ocurrió lo mismo. Frustrado, el joven regresó con las bestias restantes y le relató al padre lo sucedido. Este, lejos de reprochar al animal, mantuvo la calma y le dijo: «Deja que el animal se acostumbre. Aunque sea terca al principio, aprenderá con el paso de los recorridos. Haz lo que te indico. Cárgala de primero y, si se echa, no la descargues de inmediato». El hijo no entendía cómo una yegua podía rendir de ese modo, mas siguió las indicaciones de su padre. La yegua se tumbó en repetidas ocasiones. Permaneció quieta por horas y solo se levantó cuando sintió que las otras bestias se alejaban con sus cargamentos. Fue llamativo, pero el padre no se inmutó. A los pocos días, la estrategia fue dando resultados. La yegua dejó de tirarse en el piso tan seguido y, cuando comprendió que las otras bestias seguían la ruta, se incorporó para no quedarse atrás. Al cabo de cierto tiempo, la yegua, aunque parecía necia, fue cumpliendo con su cometido. El padre se dedicó a sobarla, a cuidar sus aparejos para que no la lastimaran y siempre comprobaba que no le rozaran. Poco a poco, aquella testarudez dio paso a un comportamiento más firme. El joven arriero, que primero la consideró una mala compra, se encontró sorprendido por la tenacidad que mostraba la bestia una vez se ponía en marcha. Meses después, el padre bajó al pueblo con la yegua. Llevó algunas bestias extra para transportar unos sacos de salvado, encargados por la madre para alimentar a los cerdos. Era habitual que, al llegar temprano, el padre se detuviera a tomar un vaso de aguardiente con conocidos. Entre risas y chanzas, apareció el anterior propietario de la yegua, quien se burló. «Ja, ja, ja, le vendí a don Antonio ese animal por 500 pesos, porque no sirve. Se echa con cualquier carga». Confabulado con otro parroquiano, buscaba que el padre quedara en ridículo. Le propusieron pagarle una pequeña suma para librarlo de la yegua, argumentando que nadie querría un animal así. El padre, sin perder la compostura, respondió: «Si alguien quiere comprarla, pido 1,200 pesos, pues va perfecta para la carga». Las carcajadas no tardaron. El anterior dueño se mofaba, convencido de que aquella bestia nunca había sido útil. El padre, siempre firme, retó a su antiguo socio: «Deposite aquí 1,200 pesos contra mis 1,200. Si la yegua no carga bien, me quedo sin nada y le regalo el animal. Si carga sin echarse, conservo el dinero y la yegua». Se hizo un corrillo en la plaza y la gente se arremolinó, ansiosa por ver quién saldría ganando. El otro hombre, reacio al principio, aceptó, movido por la idea de que la yegua acabaría tirada en mitad del camino.
igual que antes. «Vayamos a la trilladora», dijo el padre. «Que mi hijo y uno de sus muchachos carguen 3 sacos de salvado en la yegua. Ella subirá por ese sendero hasta la finca». Fijaron la mirada en el animal. El hijo ajustó con pulcritud los sacos y salió en marcha, acompañado por otro testigo. Para asombro de todos, la yegua avanzó con determinación. Ni el sol fuerte ni las piedras del camino la detuvieron. Subió y bajó veredas con aquella carga sin dar indicio de fatiga. Cuando el grupo vio la estampa del animal lejos, el anterior propietario se mostró pálido y dijo: «¿Cómo es posible que soporte tanta arena y tanto salvado? Siempre se echaba. Yo mismo la vi negarse». Aquel día quedó claro que el padre tenía un saber especial para curar la flojera de la bestia. Desde entonces, los rumores corrieron entre los pobladores. Comentaban que don Antonio había usado alguna artimaña para entrenar al animal, aprovechando la ocasión para hacerle pagar al anterior dueño por la estafa que le hizo tiempo atrás. Nadie supo con exactitud cuáles fueron las palabras que le dijo a la yegua o qué maniobra aplicó, pero la astucia del padre fue evidente. También se dijo que en cuanto la yegua entendió que solo se moverían las otras bestias y ella quedaría relegada, dejó el capricho de echarse. Aprendió la lección para no quedarse rezagada. El rumor de El Trueque se convirtió en una anécdota que todos repetían. Muchos se burlaban del dueño anterior, que en más de una ocasión presumió ser astuto. Resultó que el auténtico talento estaba en el padre, quien, con paciencia y un cierto toque de dureza, transformó lo que parecía un fracaso en una victoria rotunda. Con el paso del tiempo, el muchacho comprendió que no existía magia, sino determinación y un carácter firme que ayudaban a enderezar a los animales mañosos. El padre siempre le decía: «Si confías en la palabra ajena sin cautela, corres el riesgo de perder. Sin embargo, hay que mezclar esperanza y rigor para que nada ni nadie te engañe por segunda vez». Aquel suceso tuvo eco en la familia y se recordaba cada vez que alguien intentaba engañar o sacar ventaja. El padre, orgulloso de lo que había logrado con la yegua, solía reírse con sus amigos, alardeando de su método. Sin caer en abusos, logró una enseñanza. La palabra de un hombre define su honra, pero no se debe creer todo lo que se dice sin observar con atención. Además, la yegua demostró que con constancia se corrigen muchas manías, tanto en animales como en personas. Y a partir de aquel encuentro, el hombre nunca volvió a jactarse con la misma ligereza. En las reuniones del pueblo todos hacían bromas sobre cómo había regalado su plata. Él se marchaba serio, mascullando su rencor, mientras el padre celebraba haberse librado de una artimaña injusta. El hijo, por su parte, aprendió que, antes de juzgar o llamar inútil a algo, conviene darle un margen de tiempo para cambiar. A fin de cuentas, nada está perdido cuando existe un poco de sabiduría y determinación para enderezar el camino. Con los años, esa historia continuó viva como una parábola de ingenio. Los vecinos la repetían para aconsejar a los muchachos, recordándoles que un carácter firme, mezclado con respeto, puede hacer maravillas. El abuelo, alguna vez engañado en otros negocios, se tomó su revancha limpia cuando ese episodio de la yegua astuta se resolvió a su favor. El hijo conservó la enseñanza, dispuesto a aplicarla en cada paso de su vida, honrando la memoria de su padre y de aquel animal que, a pesar de su fama de floja, terminó subiendo colinas sin rendirse. El padre nunca dijo con precisión qué método aplicó. Algunos sugerían que amenazó al animal, otros creían que lo premiaba con algún alimento especial. Pero nada estuvo jamás claro.
Lo único cierto es que tras la apuesta en el pueblo, el apellido de la familia se ganó respeto. Quedó demostrado que la palabra de un hombre valía más que un simple engaño y que, con fuerza de voluntad, incluso el bicho más terco puede aprender a cumplir su papel. Moraleja: la perseverancia puede transformar lo que parece perdido. Cuando usamos criterio y valor, incluso un obstáculo enorme se convierte en enseñanza. La astucia bien aplicada enseña que la honestidad y la paciencia resultan más fuertes que cualquier engaño o mentira. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin de un negocio que su principio. Mejor es la paciencia que la altivez. Soy de Dios. A veces la vida nos quiere quebrar, pone cadenas, nos hace dudar, pero en la sombra brilla tu luz, mi Dios eterno, refugio y virtud. Sigue y avanza, no mires atrás, Dios te sostiene, Él te guiará. Aunque tropieces, vuelve a intentar, solo quien lucha logrará llegar. El viento en contra no es el final, las grandes victorias se hacen al andar. Cada herida es huella en tu piel, pero Dios te levanta, te da su poder. Sigue y avanza, no mires atrás, Dios te sostiene, Él te guiará. Aunque tropieces, vuelve a intentar, solo quien lucha logrará llegar. No temo caer, pues me vuelvo a alzar, el polvo en mi rostro es mi identidad. Soy de Dios y no me voy a rendir, su fuerza me empuja, me hace vivir. Sigue y avanza, no mires atrás, Dios te sostiene, Él te guiará. Aunque tropieces, vuelve a intentar, solo quien lucha logrará llegar. No temo caer, pues me vuelvo a alzar, el polvo en mi rostro es mi identidad. Soy de Dios y no me voy a rendir, su fuerza me empuja, me hace vivir. Sigue y avanza, no mires atrás, Dios te sostiene, Él te guiará. Aunque tropieces,